Hola, un gusto que nos podamos encontrar en este Colombia Bird Fair 2021. Yo soy María Ángela Echeverry, soy profesora del Departamento de Ecología y Territorio en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente dirijo la maestría en Conservación y Uso de Biodiversidad. Me gustaría conversar con ustedes un rato sobre nuestro estado de riesgo en relación a las aves. No solamente pensar que son ellas o los organismos externos a nosotros quienes están en riesgo, sino que nosotros también lo estamos. Quisiera poder hacer un paseo, una vuelta con ustedes por diferentes aspectos y temas. Conversar un poco sobre el estado actual de la biodiversidad a nivel mundial. Identificar cómo el esfuerzo colectivo nos ha llevado en el país a tener una información muy valiosa sobre la cual necesitamos actuar. Contarles de algunos trabajos que hemos venido desarrollando con especies amenazadas de aves y poder mirar hacia el futuro, poder identificar cuáles son esos retos a nivel nacional, esas apuestas a nivel nacional que podemos emprender para mejorar nuestros procesos de conservación. Y buscar en ese sentido realmente conocer, pero conocer a profundidad para conservar. No solamente pasar, dar una mirada rápida por muchos de los temas o por muchas de esas especies, sino poder conocer integralmente. Empecemos identificando que desde el reporte de Planeta Vivo de WWF que salió este año, el año pasado, perdón, en 2020, nos hacen unos llamados muy interesantes. Son llamados de alerta, son llamados de preocupación, pero no son llamados a la parálisis. En esa primera imagen que observamos vemos cómo a nivel mundial se ha detectado desde 1970 al año 2020 una disminución de cerca del 68% de las poblaciones que se les viene haciendo seguimiento, principalmente vertebrados, mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios, cuyas poblaciones claramente han decaído. Pero el panorama desde Centroamérica, Suramérica y el Caribe es mucho más alarmante. El estimativo desde el reporte Planeta Vivo 2020 es que alrededor del 94% de las poblaciones a las cuales se les hace seguimiento han decaído. Esto quiere decir menos individuos, menos interacciones, menos procesos que están tomando parte en nuestros ecosistemas. De ahí ese llamado de alerta. Un llamado de alerta que no es nuevo, un llamado de alerta que desde hace tiempo se viene gestando en diferentes comunidades y en diferentes esferas. Un llamado de alerta al cual muchos hemos sido ya partícipes cuando salimos a buscar aves y cada vez es más difícil encontrarlas. Sin embargo, en este reporte a nivel mundial nos presenta un panorama basado en información, basado en documentos que no nos deja mirar a un lado, que no nos deja ignorar. Esto está acompañado del reporte del Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 2019, el IPBES. Este panel intergubernamental, al igual que otras iniciativas mundiales, lo que hace es congregar información y a partir de toda esa información generar síntesis que nos lleven a la acción. Desde el IPBES nos proponen cómo diferentes indicadores o diferentes motores indirectos han venido alterando la forma en la que interactuamos con la naturaleza. Y esas diferentes interacciones nos llevan a que muchos parámetros de biodiversidad, muchos parámetros de nuestras comunidades naturales se encuentren alterados y se encuentren afectados. Y es aquí donde nuevamente es importante no solo quedarnos con el diagnóstico, no solo poder identificar claramente que hay problemas. En estos momentos el llamado es a la acción, a una acción concreta. Y no solamente a una acción que nos lleve a considerar nuestro papel de responsabilidad en esta situación que estamos viviendo, en este panorama que estamos teniendo,
sino también es una situación que nos lleva a la acción por la necesidad. La necesidad que tenemos todos los seres humanos de seguir abasteciéndonos de eso que se ha llamado servicios ecosistémicos y que hoy por hoy reconocemos más como contribuciones de la naturaleza a las personas. Es esa necesidad también la que acompaña la idea de la justicia socioambiental, donde debemos de procurar que nuestras interacciones constantes con el medio ambiente sean cada vez más en línea de un bienestar humano y de un bienestar humano que sea justo para todas las personas, para todas las especies, para todos los procesos. Y no solamente pensando en el futuro, no como hacíamos anteriormente las reflexiones en donde hay que dejarle un planeta a tus hijos o hay que dejarle un planeta a tus nietos. Esto es por nosotros, esto es por cada uno de nosotros y por los otros. Porque el nivel de cambio que estamos viendo, porque la aceleración en los procesos de degradación que se están observando, realmente nos presentan un futuro al cual va a ser muy difícil llegar si no tomamos acciones de inmediato. Dentro de estos posibles motores de cambio, hay 5 de ellos que se han agrupado clásicamente. El primero nos habla del hábitat, de la transformación del paisaje, de procesos como la fragmentación. Un segundo nos habla de los procesos de sobreexplotación que hacemos sobre los recursos, viendo esos recursos como algo aislado, como algo que no está en constante interacción con nosotros. Un tercer problema bastante fundamental en estos momentos son las especies invasoras, especies que en su definición enmarcan aquellos individuos que evolutivamente no se han originado en ese sitio y que por intervención humana, sea accidental o sea intencional, se encuentran hoy en diferentes territorios generando efectos sobre las poblaciones, comunidades e interacciones de especies que sí son típicas de esos sitios. Una cuarta categoría de estos problemas o amenazas sería la polución. Y hoy en día estamos muy acostumbrados tal vez a pensar en la polución por plásticos, pero recuerden que hay polución de cualquier cantidad de formas. Hay polución química, hay polución del agua, hay polución física. Y una quinta categoría que se cierne sobre nuestras poblaciones y las interacciones que se desarrollan en estos ecosistemas es esa gran escala del cambio climático global, que hoy en día realmente es más como una sombrilla. Es un nivel adicional que estamos poniendo al cual las especies deben de enfrentarse y al cual deben de poder responder. Una forma de acercarnos a conocer en detalle estos problemas de conservación es a través de las listas rojas. Las listas rojas nos dan un diagnóstico, nos dicen qué está pasando con determinadas especies y cuáles pueden ser las causas que han llevado a prender ciertas alertas, ciertas alarmas. Para esto, desde la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se ha generado algo que podríamos comparar con un semáforo y es lo que ustedes observan en esta diapositiva. Tenemos especies que pueden estar en una categoría baja de riesgo de extinción, muy asociado a que sus poblaciones son aún abundantes, a que tienen distribuciones amplias y a que nosotros como sociedad y personas no hemos impuesto muchas de las amenazas sobre ellas. Mientras que en el otro extremo de este semáforo podrían estar esas especies que ya están en un rojo encendido. Son aquellas especies donde cada vez contabilizamos menos individuos, donde cada vez es más difícil encontrarlos, donde incluso algunos de ellos, así los podamos contar, ya no cumplen con roles funcionales en el sistema. Pueden ser tan pocos que ya realmente no participan en procesos ecológicos. BirdLife International en el 2020 nos dice que hay alrededor de 225 especies que están en esta categoría de nuestro semáforo rojo. 225 especies sobre las cuales, si no hay una acción decidida de conservación, probablemente se extingan en poco tiempo. Pero si ustedes ven ese semáforo que se presenta
aquí en la parte inferior, los colores anaranjados y amarillos no están nada bien. Estamos hablando de alrededor de 1.200 especies solamente de aves que están en este camino hacia la extinción, cuyas poblaciones están decreciendo, cuyas áreas de distribución cada vez son más restringidas y que enfrentan diferentes problemas. Es sobre estas especies, sobre estos grupos de individuos que cada vez se reproducen menos, que cada vez tienen más problemáticas, que debemos enfrentar y debemos gestionar procesos de conocimiento y procesos de acción. ¿Y cómo está Colombia? Nos preguntamos ante este panorama. Aquí paso a esa idea del esfuerzo colectivo de conocimiento. Desde el reporte que hace el Instituto Alexander von Humboldt sobre biodiversidad, nos comentaban en este mapa de Colombia, si ven cada uno de esos punticos, son registros de especies. Esos registros de especies, esos datos, esos puntos, asociados a conocimiento y a una intención, se vuelven información. Y esa información es lo que nos da unas grandes ventajas para la toma de decisiones. Y no solamente para toma de decisiones, sino para la valoración de especies en peligro de extinción. En un estudio reciente, a partir del trabajo colaborativo que se hizo a nivel nacional para los libros rojos de aves de Colombia, Luis Miguel Rengifo y Ana María Maya nos mostraban este panorama de cómo han ido cambiando nuestras especies en cada una de las categorías, en cada uno de esos semáforos de riesgo de extinción, a lo largo ya de casi 20 años. Y el panorama nuevamente es un panorama que nos debe de movilizar decididamente a trabajar para que estos números empiecen a bajar. Y quisiera contarles hacia el final si esto es posible o no es posible, pero contarles con evidencia. A partir de la evaluación que se hizo de los libros rojos nacionales, de la segunda evaluación que se hizo, tendríamos este panorama. Encuentran en la primera columna lo que corresponde al primer tomo de esa valoración de los libros rojos, de esa valoración del libro rojo de especies de aves amenazadas de Colombia. Y encontramos que se hizo un trabajo sobre 118 especies en la cual participaron alrededor de 200 diferentes contribuidores. Ustedes que contribuyen con su información, con sus datos, con sus observaciones, con información documentada, no solamente con un punto, sino que esa información está acompañada de más datos. Gracias a esa información se pudo hacer esta evaluación. Posteriormente, en el tomo 2, se hizo la evaluación de 114 especies. Y si juntamos todas estas, las 118 del primer volumen y las 114 del segundo volumen, encontramos que el panorama para nuestras aves no es el más alentador. Si ustedes observan en esta última columna que nos reúne los dos tomos de la evaluación, encontramos que hay un número de especies bastante grande, una proporción bastante amplia de especies que están en una categoría de vulnerable. Esas especies donde empezamos a detectar ya que hay problemas a nivel de población. Hay algunos pequeños cambios que no teníamos cuando empezó este proceso, esta segunda evaluación realmente del riesgo de extinción. Por contarles algo, cuando el primer tomo de la segunda evaluación salió, la especie Atlapetes blancae era considerada como críticamente en peligro de extinción y probablemente extinta. Hoy en día, después del esfuerzo de varias personas que han hecho la búsqueda de esta especie, hemos podido identificar que no está extinta, sí se encuentra en vida silvestre, en sitios muy específicos, con unas poblaciones que aún no tenemos mucha información qué tan grandes o qué tan pequeñas pueden ser. Muy probablemente esta especie esté inmediatamente en la categoría de en peligro crítico, pero tenemos la certeza de que no está extinta. Lo mismo pasó, por ejemplo, en el segundo volumen. En el segundo volumen, una especie muy particular, Eliangeles susi,
fue considerada como en peligro crítico, probablemente extinta. Sin embargo, después del trabajo de diferentes personas, se ha podido reconocer que esta no es una especie válida, sino que corresponde muy probablemente a un híbrido. Esto simplemente para contarles que estas definiciones y estas categorías no son estáticas, que están cambiando a la medida que nuestro conocimiento también cambia. Pero sí que es importante prender alertas. Si ustedes se dan cuenta, en esta última columna les he señalado en cada una de las categorías cuántas de las especies allí presentes constituyen aves endémicas para el país. La definición de endemismo varía muchísimo, pero cuando hablamos de endémicos políticos, hacemos referencia a especies que solo viven en un territorio geopolítico. Y eso nos asigna responsabilidades. Nos asigna responsabilidades a todos. Porque si hoy en día sabemos que 67 de todas esas especies que están en categoría de vulnerabilidad corresponden a especies que solo se distribuyen en este país, es este país quien tiene que procurar por su conservación decidida. Se estima que alrededor del 89% de nuestras aves endémicas están en alguna categoría de riesgo de extinción. Y si a estas completamos también aquellas que determinamos como casi amenazadas, estamos hablando que cerca del 93% de nuestras especies únicas en Colombia y en ningún lugar del mundo están en riesgo de extinción. Y de ahí el llamado que tenemos a la acción, a la urgencia. Y no simplemente a poner cercas o a prohibir, sino que estas sean acciones concretas y acciones muy integradas. Como les decía, a partir de este trabajo de muchísimas personas que han venido haciendo seguimientos poblacionales, que han venido reportando su información y que dejan esta información abierta, es que se pudo hacer esta evaluación de los libros rojos nacionales de aves. Y quisiera contarles muy rápidamente sobre dos especies que me encantan. Una de ellas tuvimos la fortuna de aportar gran cantidad de información para los libros rojos y luego seguir trabajando en ella. Y la otra, una especie que apareció en mi vida, diría yo, por casualidad. La primera de ellas es Pisaetus isidori, nuestra águila real de montaña. Y la segunda, sobre la que quisiera contarles, el Cistotorus apolinari o el cucarachero de pantanos. Empecemos con el águila real de montaña. Este es un trabajo que desde hace un tiempo se viene gestando por diferentes personas, pero quiero llamarles la atención sobre dos nombres muy particulares: Juan Sebastián Restrepo y Santiago Zuluaga, quienes desde hace tiempo vienen trabajando no solamente en esta especie, sino en otras rapaces. Y por eso me encanta también invitarlos de una vez a que miren la charla de Ana María Morales Cañizares, quien ha emprendido junto con otro equipo de grandes profesionales un trabajo hermosísimo por las grandes rapaces de Colombia. No se la vayan a perder. Spizaetus isidori hoy en día está categorizada como una especie en peligro de extinción. ¿A qué se debe esta clasificación? Básicamente a la acelerada disminución de su hábitat. Esta es un águila que requiere de grandes territorios, sobre todo para sus cacerías, y que tiene ciertas preferencias sobre árboles de gran porte, muy al estilo de otras rapaces. Tiene además otros problemas. Afronta una presión por cacería. Una presión por cacería que desde hace mucho tiempo, desde los primeros escritos de Carlos Liman, se reportaba que probablemente estaba asociada a que esta águila cazaba aves de corral, básicamente gallinas. Pero no era muy seguro tal vez esos datos y parecía que fuera más un rumor. De los estimativos que tenemos actualmente, se considera que cerca del 50% de la población ha desaparecido. No es una especie endémica de Colombia. Sin embargo, debido a sus requerimientos de bosque, sí es una especie limitada. Y se prevé que en cuestión de 3 generaciones podamos perder incluso 20% más de esta población. Con este panorama, nos embarcamos entonces en conocer un poco más sobre esta águila.
la cual muchas veces se ve al vuelo, pero de la que tenemos poca información. En un trabajo muy dedicado que hizo Juan Sebastián Restrepo en compañía de otros colaboradores, encontramos que definitivamente esta águila tiene unos requerimientos de dieta muy específicos. Trabajamos en diferentes localidades de Colombia, en diferentes años, desde el 2016 hasta el 2018. Y pudimos identificar que si bien consume muchos tipos de alimentos diferentes, definitivamente tiene predilección por esos mamíferos arborícolas. Son su plato favorito y además contribuyen en gran medida lo que esta águila alimenta a sus crías. Pero también pudimos ser testigos que efectivamente esta águila está consumiendo gallinas y está consumiendo gallinas en una alta proporción. Esto, por supuesto, lleva a que muchos de nuestros campesinos que dependen de las gallinas como un sustento o como un complemento de su alimentación, vean en esta águila un potencial enemigo. Nos preguntamos entonces qué hace que el águila capture gallinas. Si no han estado probablemente en su dieta original, ¿por qué hoy en día lo están y por qué lo están con una contribución tan importante? Y entonces encontramos que en estas diferentes localidades que estudiamos, a medida que la proporción de bosque es mayor, el consumo de gallinas es menor. ¿A qué nos llama esto? Probablemente al no tener un hábitat adecuado, no se encuentran las presas que habitualmente consumen. Y si no se encuentran esas presas, hay que buscar otras. Y las gallinas probablemente están reemplazando en buena medida esas presas habituales que tenía antes el águila real de montaña. Y nos preguntamos también, ¿por qué entonces ese conflicto entre las personas y el águila? Sí hay un consumo de gallinas por parte del águila, pero ¿qué tipo de conflicto es esto? Porque como les decía al inicio, este no es un problema del medio ambiente como algo alejado. Esto es un problema de las redes que estamos interactuando en el planeta y nosotros hacemos parte de esas redes. Así que nos dimos a la tarea de poder entender un poco quiénes tenían este conflicto con las águilas. Y encontramos que claramente las mujeres perciben a las águilas de una forma mucho más negativa que los hombres. Por supuesto, puede estar asociado a que en nuestros campos y zonas rurales son las mujeres las encargadas de estos animales más pequeños, de estos animales de caza. Encontramos también que aquellos individuos que han tenido pérdida de gallinas ante el águila tienen una percepción más negativa, pero esto no está asociado en ningún parámetro biofísico del águila. ¿Qué quiere decir eso? No importa si los nidos de las águilas están muy lejos o están muy cerca. No importa si el águila es juvenil o si es adulta. Independientemente de las características propias del águila, hay una percepción negativa a que pueda consumir sus gallinas. Y sin embargo, son justamente estas personas quienes tuvieron más interés en poder encontrar formas de disminuir el consumo de gallina por parte del águila y poder favorecer que el águila se mantuviera en sus territorios. ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces con una especie que está en peligro crítico, pero que a la vez nos enfrenta ante una problemática social en el país? Bueno, definitivamente hay que frenar la disminución de su hábitat. Si a medida que tengamos más zonas boscosas, el águila se va a acercar menos a esas aves de corral, pues es una primera medida que debería de ser rápida, si bien no es la más fácil. Deberíamos llevar entonces a una posible disminución en ese conflicto para que por lo menos esa presión por cacería disminuya. ¿Qué podemos hacer entonces para bajar esa presión o ese conflicto? Trabajar con esos gallineros. Buscar cómo poder tener las gallinas de una forma sostenible en gallineros probablemente no a cielo abierto y que no se vuelvan una presa fácil para las águilas, pero que de ninguna medida signifique cambiar el medio de vida y los modos de vida de nuestros campesinos. Porque esta no es una situación de gana, pierde.
Tenemos que buscar para nuestras especies un gana-gana, en donde ganen sus poblaciones, pero en donde también veamos que las personas que se comprometen en sus procesos de conservación puedan ganar. Y un aspecto muy importante es definitivamente hacer el seguimiento de sus poblaciones y poder identificar qué más necesitan. Tenemos muy buenas opciones y muy buena información sobre esta águila de las zonas de Argentina y de las zonas de Perú. Pero espero que el proyecto que está en marcha y que también les reitero pueden escuchar en estas charlas de la conservación de las grandes rapaces de Colombia nos pueda dar muchas luces al respecto. En este cuadro que ven, que nos propone igualmente BirdLife International, donde identifican esos diferentes presiones, entonces deberíamos de trabajar muy fuertemente en los temas de agricultura, y yo no diría solo de agricultura, sino de todos nuestros sistemas productivos, en donde busquemos cómo la expansión de la frontera no nos lleve a tener mayor conversión de suelos, mayor pérdida de bosques. Esta segunda especie, el cucarachero de Apolinar, Cystotorus apolinari, fue una especie a la que llegué por casualidad. Estábamos trabajando con el grupo javeriano de ornitología y hacíamos varias visitas a uno de los humedales que se encuentran en el sur de Bogotá y lo escuchábamos constantemente, hasta que uno de los estudiantes lo pudo observar y realmente el pájaro saltó a nuestras caras. Y en ese momento decidimos que era muy importante conocer qué estaba pasando en detalle con este cucarachero en ese humedal al cual habíamos propuesto hacerle un seguimiento de largo alcance. Desafortunadamente, el humedal de Tibanica ha sufrido por muchísimos procesos. 2 de ellos se está rellenando y otro sufre de quemas. No sabemos si intencionales o no, pero quemas periódicas y bastante fuertes. Y eso también nos llevó a contemplar que esta especie realmente necesitaba mucha atención. Hoy en día, a nivel nacional, está catalogado como una especie en peligro crítico de extinción. Este es el semáforo más rojo que podemos tener. Esta es la categoría más peligrosa que podemos tener. ¿Por qué se encuentra en esta categoría? Primero, una disminución de su hábitat. Este es un pajarito que está muy asociado a las zonas de humedal y que tiene mucha predilección por las zonas de los juncales dentro de esos humedales. No está en cualquier parte del humedal. Al ser una especie tan quisquillosa que requiere cosas tan puntuales, pues cada vez su hábitat está reduciéndose y es menos disponible. Esto viene acompañado, por supuesto, de una reducción poblacional. Algunas estimaciones consideran que en cuestión de unos 10 años podemos perder el 30% de la población que tenemos hoy en día. ¿Y qué población tenemos hoy en día entonces? Bueno, esa fue la pregunta que nos hicimos con un grupo de compañeros, con Juan Carlos Rodríguez, con Sergio Chaparro, con Adriana Súa, y nos fuimos a trabajar a hacer búsqueda exhaustiva de esta especie en 7 humedales de la sabana de Bogotá. Estuvimos caminándolos desde julio a octubre del 2017, recopilando información histórica con cantos, con binoculares, mucho silencio, y solamente encontramos 9. Solamente pudimos observar o escuchar 9 individuos en estos 7 humedales. Uno de ellos en un humedal al sur de Bogotá, el humedal Tibanica. Un humedal que hasta no hacía mucho había sido considerado uno de los fortines o refugios de esta especie. 3 más se encontraron en el humedal de la Florida, casi al final de la pista del aeropuerto El Dorado. Y 5 se encontraron en el humedal de Guali, ya a las afueras de la ciudad de Bogotá y en el municipio de Funza. Pero estuvimos desde julio hasta octubre buscándolos y no fue posible registrarlo en ninguno de los otros humedales. Lo que tenemos aquí en esta gráfica es cómo ha cambiado el número de individuos registrados en diferentes humedales a lo largo del tiempo. Tienen en las gráficas naranjas
el estudio que hizo Andrea Morales en el 2001, en donde, si pueden ver, en Tibanica había una población bastante grande, una población de varios individuos, pero que en el año 2012, en el trabajo que hicieron Gary Stiles y Loretta Rosselli, ese número estaba muy reducido. Y en el trabajo que publicamos en 2017, ese número era todavía menor. Y así sucesivamente con muchos de estos humedales. Para la conejera y para Juan Amarillo, podemos pensar que han sufrido procesos de extirpación. Llamamos extirpación cuando una población específica ya no está presente, cuando una población puntual se extingue. No es una extinción porque aún queda en otros humedales, pero en la conejera y en el humedal de Juan Amarillo no se ha vuelto a escuchar, no se ha vuelto a ver. ¿A qué pueden estar asociados estos cambios? Muy seguramente están asociados con cambios en las coberturas que hay de los humedales y a sus abundancias. Cystotorus apollinari frecuenta principalmente las zonas de juncos, y son esas zonas de juncos que cada vez se ven reducidas, o son zonas de junco muy estacionales. Y si esta estacionalidad, cuando hay abundancia de junco, no coincide con los ciclos reproductivos, pues probablemente estamos teniendo pérdida de esfuerzos reproductivos de esta especie. Pero hay un problema también que nos enmarca y nos devuelve nuevamente esas grandes amenazas que afrontan nuestras especies, y son las especies invasoras. En Bogotá y la sabana de Bogotá se liberaron algunos individuos, por lo que cuentan ciertos registros, pocos, no sabemos el número, de Molotrus bonaerensis, un reconocido parásito de cría que habita las zonas bajas del país, sobre todo hacia el Caribe. Al parecer, esta especie llegó a Bogotá por tráfico de fauna, otra amenaza más sobre explotación. Era tal la cantidad de individuos que se estaban traficando y que se estaban decomisando que hubo un momento donde no fue posible contenerlos y se liberaron. Se liberaron porque en principio consideraban que, siendo una especie de zonas bajas, pues probablemente en Bogotá, en una zona tan fría, no le iba a ir muy bien. Pero le fue divinamente. Le fue divinamente, y esta es una de las especies que puede tener en jaque a Cystotorus apollinari. Molotrus bonaerensis, también conocido como el chamón, deposita sus huevos en los nidos del Cystotorus apollinari, como muchas otras. Pero el problema es que nuestro pequeño cucarachero es muy pequeño y la demanda de estos pichones de Molotrus es bastante intensa. Probablemente en los procesos de cría de estos parásitos, pues no hay oportunidad de criar polluelos propios, y lo que se ve efectivamente es una disminución poblacional muy grande. ¿Qué podríamos hacer? Claramente, manejos de hábitat. Debemos de empezar a pensar muy seriamente cuáles son las revegetalizaciones que necesitan nuestros humedales. Esto afortunadamente es algo que en Bogotá se viene haciendo. Es algo que desde hace tiempo diferentes organizaciones públicas y privadas han venido pensando en cómo manejar los humedales. Lo que nos falta es manejarlos para los cucaracheros, para que realmente sus poblaciones puedan estar mejor. Y tal vez no sería tan difícil, teniendo en cuenta que nos quedan poco humedales y que realmente, así suena muy triste, son de pocas áreas. Entonces podríamos generar un manejo rápido. Algo que me parece muchísimo más difícil, pero que no está de más pensar, es cómo hacer medidas de control contra este parásito de cría. Claramente no podemos seguir aumentando la presión, o sea, no puede seguir liberándose individuos de Molotrus bonaerensis al medio. Pero podemos empezar a pensar cómo controlarlo. Y creo que es algo que nos involucra a todos como ciudadanos y también como científicos. Es importantísimo evaluar las poblaciones más estables que se pueden encontrar hacia las zonas de páramos y hacia la laguna de Tota. Si bien los números no son tan alentadores, estas pueden ser poblaciones que nos aporten para procesos más adelantes, tal vez de repoblación, con mucha cautela, con muchos peros, pero
Tenemos que tener esa información. Y por supuesto, en especies críticamente amenazadas es donde tenemos que sentarnos y evaluar con lupa y con mucho detalle si es que acaso iniciativas de conservación ex situ podrían o no aportar. Pero esto solamente lo lograremos a medida que empecemos a tomar acciones concretas sobre estas especies. ¿Qué me deja a mí esto como reflexión? La transformación del hábitat para estas dos especies que he venido trabajando, que me son tan llamativas, es el principal riesgo. Y no solamente por esas especies. Realmente lo que estamos viendo aquí son procesos que dan inicio a lo que se conoce como vórtices de extinción. Cuando una especie tiene poblaciones pequeñas, sus tasas reproductivas pueden ser más cortas o más pequeñas, menos individuos. Menos individuos son otra vez poblaciones más pequeñas, que además tienen encima esas transformaciones de hábitat. Menos reproducción, menos individuos, más problemas. Y es que perder una especie no significa perderla así sola. Significa perder todas sus redes, perder todas sus conexiones. Las especies que están en categorías de riesgo de extinción, en cualquiera de ellas, en cualquiera de los puntos de ese semáforo, pueden convertirse en especies emblemáticas, en especies que nos ayuden a visibilizar los problemas. Pero siempre consideremos que esas especies realmente nos cuentan historias mucho más grandes, nos hablan de ecosistemas, y al hablarnos de ecosistemas nos ayudan a formar realmente visiones de lo que está pasando a diferentes escalas. Y aunque es terriblemente válido tener especies emblemáticas, creo que también es importante tener especies a las que a veces no les prestemos mucha atención. A especies que en nuestro semáforo de riesgo puedan estar en esos tonos verdes, en donde los llamamos de menor preocupación y que sin embargo nos pueden dar mucha información, tal vez incluso mucho más que esas especies que ya sabemos que están en riesgo de extinción y sobre las cuales hay que tener acciones. Y también me queda claro que estas especies y todos estos procesos necesitan personas comprometidas. Necesitan personas comprometidas que se dediquen a hacer trabajos de investigación, acción. A hacer trabajos que complementen nuestro panorama, pero que al final nos puedan dar unas directrices claras y concretas de hacia dónde vamos y por qué vamos hacia allá. No tenemos toda la información, no la sabemos todas. Necesitamos seguir trabajando, pero no podemos esperar hasta tener toda la información para ponernos manos a las obras. Con eso les planteo estos retos nacionales o estas acciones de conocer para conservar, que al principio me las imaginaba como muy aisladas. Y si se dan cuenta, esto realmente es más una red, unas relaciones, unos procesos que están mezclados unos con otros y en donde todos podemos contribuir. Un llamado inicial muy fuerte a hacer monitoreos poblacionales, a realmente poder tener estudios en el tiempo que nos permitan conocer los estados de nuestras poblaciones. Y a la par, tener una regulación que realmente cumpla. Hemos escuchado por mucho tiempo que Colombia tiene una de las constituciones más verdes, más ambientalmente amigables, pero necesitamos pasar de esas regulaciones en papel a regulaciones basadas en educación y en conciencia social que realmente nos lleve a sacar a muchas de estas especies de sus riesgos de extinción. Necesitamos trabajar muchísimo en la transformación del paisaje, en buscar que esta transformación del paisaje, si se sigue dando, no sea al azar. Ojalá pudiéramos frenarla, pero ese freno va a requerir de muchos procesos, va a requerir de muchos pasos y de muchas voluntades. Voluntades de ustedes, voluntades de todos. Empezar a integrar todas nuestras preocupaciones en una visión socioecosistémica. Porque como les decía al principio, estos no son problemas de las especies, son problemas de todos. Nosotros, son nuestros problemas. Y es muy importante que hagamos un seguimiento a los procesos de conservación.
¿Cómo podemos hacer ese seguimiento? Con información libre, con información veraz, con información completa. Porque es a partir de esa información que también podemos hacer veeduría a los procesos, que podemos integrarnos desde cualquiera que sea nuestro accionar a estos procesos de conservación. ¿Y por qué les digo todo esto? Es porque hay esperanzas, hay preocupación, pero hay esperanzas. En un estudio muy reciente de Monroe en el 2019 nos mostraban cómo las especies que hoy en día están en una u otra categoría de extinción pueden pasar a categorías más preocupantes, pero también cómo pueden recuperarse. Y vemos que la conservación, que esas acciones decididas de conservación traen beneficios para esas especies. Por supuesto, varias de ellas pueden seguir ese camino de la extinción. Pero si no hacemos nada, estos números cada vez serán mayores. En este estudio nos planteaban una información lindísima donde miren, cuando tenemos acciones de conservación organizadas y estructuradas, podemos estar manteniendo por muchos cientos de años más las especies que cuando no hay ninguna iniciativa organizada. Es cuestión de tener una visión integrada, socioecológica, con una información muy concreta que nos lleve a donde queremos. Igualmente, otro estudio todavía más reciente, solamente preguntándole a las personas que han trabajado en conservación durante muchos años, nos planteaba este panorama tan alentador, donde nos decía, para cada una de estas especies hay posibilidad de generar iniciativas de conservación que realmente mejoren los estados poblacionales. La conservación sirve. Todos esos esfuerzos que hacemos sirven y son importantes. Hay que seguirlos. En Colombia tenemos muy buena información sobre cuáles son los procesos de transformación y tenemos grandes proyecciones de qué pueda estar pasando a futuro. En el informe BIO, a partir del trabajo de Camilo Correa en el Instituto Alexander von Humboldt, nos plantean estos escenarios. Es momento que nosotros, como tomadores de decisión, decidamos cuál es el escenario que queremos. Porque no hay una varita mágica, no hay una solución única. La solución dependerá de hacia dónde queremos nosotros avanzar. Podemos identificar cómo la transformación ha sido históricamente favoreciendo uno u otros componentes. Si esa transformación se ha dado únicamente para favorecer producción, y si tal vez podamos encontrar otras formas de uso de las tierras que nos permitan mantener un equilibrio entre todo ese paisaje. Un llamado muy fuerte que se hace actualmente es por la sostenibilidad alimentaria. Y se calcula a grandes rasgos por diferentes personas que esa sostenibilidad alimentaria la pudimos haber alcanzado hace 20 años atrás, pero que el desarrollo en el cual ha estado basada es lo que nos está quedando corto. Aquí entonces necesitamos unos trabajos muy grandes para mantener los bosques pero seguir produciendo, para mantener los procesos y aún así mantener la posibilidad de alimentación para todas las personas. Y no solamente considerar esos lugares que hoy son mágicos y que todos queremos ir a visitar muy prontamente, donde hacer unas listas gigantes de especies. Porque en este espectacular trabajo que salió publicado hace poco con la contribución de varios investigadores colombianos, nos llaman la atención que todas las zonas son importantes. Las zonas donde hay mayor dificultad, donde el clima es más variable, donde hay menos estabilidad, pueden ser bombas de especies, pueden ser sitios donde se produzcan esas especies. Y las zonas más estables pueden ser zonas donde esas especies se alberguen y se mantengan. Entonces, el reto es todavía mayor. No es solamente preocuparnos por la Amazonía o preocuparnos por la sierra o preocuparnos por Dagua. Tenemos que realmente todos contribuir a estar pendientes de todos. Y no es imposible. Esto que nos han hecho el llamado recientemente a doblar la curva, a que esta curva no siga en bajada, a que esto no sea cada vez negativo,
sino que estamos a tiempo de empezar a levantarnos. Estamos a tiempo de que los indicadores en biodiversidad nos den buenas noticias. ¿Qué se necesita? Manejos integrados. Probablemente para salvar al Cystotorus apollinari no baste con encerrar los humedales. No baste con controlar la población de parásitos de cría. Debemos de empezar a pensar en grande y de empezar a pensar en procesos integrados que identifiquen cómo la naturaleza y cómo estas especies contribuyen a nosotros, contribuyen en sus ecosistemas y por lo tanto son vitales. Así que a generar información responsable que nos lleve a conocimiento y que nos lleve a las acciones que necesitamos, a seguir contribuyendo con sus reportes, a seguir contribuyendo con los llamados de atención a sus personas cercanas, a seguir aportando en eBird Colombia, en iNaturalista, a seguir aportando en iniciativas como la estacionalidad reproductiva de aves colombianas, a seguir saliendo a disfrutar las aves, a seguir defendiéndolas. Porque lo que se nos viene es a duras penas una muestra de lo que fue 2020. Pero sabemos que nuestras acciones de conservación sirven y hay que estructurarlas y hay que manejarlas y hay que mantenerlas en el tiempo. Porque como nos propone las Naciones Unidas, si no queremos dejar a nadie atrás, ese nadie también somos nosotros. Nosotros que nos gusta salir a ver aves y no nos podemos quedar atrás. Tenemos que buscar los mecanismos integrados que nos lleven a salvar el águila, pero también a mantener las gallinas que hacen parte de nuestros procesos culturales en la zona rural. A salvar el Cystotorus, que está inmenso en una gran metrópolis de casi 10 millones de habitantes, pero una especie que es indicador de muchas cosas. Así que nuestro estado de riesgo es alto, tan alto como el riesgo de nuestras aves. Pero como siempre, el llamado es a la acción, a no decaer, a buscar procesos prolongados en conservación que sean integrados, que nos involucren y nos animen, así como nos anima Colombia Bird Fair 2021. Un gusto.